Cuba Información. Bueno, pasamos ahora al segundo tema. En esta mesa hablaremos un poco sobre las mujeres y los derechos sexuales ahora mismo en Cuba, sobre el CNC y algunos programas contra la homofobia que se están practicando ahora mismo en Cuba. No quería dejar pasar este tema en este Día de la Mujer, porque hace poco estuve hablando con una conocida, y cuando empezamos a hablar de colectivos LGTB, porque en Cuba, que está muy abierto, pues hace poco se celebraron los desfiles. Ahora no recuerdo ahora qué fecha fue, pero bueno, y la cuestión era que me retomaba de nuevo, no, porque me sacaba el tema de la película Fresa y Chocolate. Entonces, mi pensamiento me llevaba a esta altura de los años, el mal, ¿no?, que hacen los grandes medios de comunicaciones a la pequeña isla. ¿Por qué hay personas que aún trabajando en colectivos de LGTB aquí, fuera de Cuba, que están más abiertos a nivel asociativo, están mucho más reivindicativas, pueden estar aún pensando que en Cuba la homosexualidad está perseguida? Porque así directamente, también en los medios de comunicación, cuando quieren hablar de todos los colectivos LGTB, gays, lesbianas y demás, enseguida estamos hablando de la persecución que se tienen sobre estas personas. Entonces, bueno, por eso quería tocar un poco el tema de los avances que hay ahora mismo en Cuba, y quiero resaltar que en el mes de enero se cerró el sexto Congreso Cubano de Educación y Orientación Sexual y de Terapias Sexuales. También quiero poner como un punto importantísimo que en la actualidad en Cuba ya se han realizado 15 cirugías de resignación sexual, cosa que en la actualidad, ahora, por ejemplo, en el país que nos acoge, es que han salido las nuevas leyes. Entonces todo ahora está como aquí hay como un gran avance, ¿no?, sobre estos colectivos, y los avances que han habido en nuestra pequeña isla se han tenido tapados, ¿no? Entonces, bueno, quiero sin más debatir qué conocemos del CNC, o que cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, la propia educación sexual que nos transmitían desde pequeños y pequeñas, ¿no? En la propia escuela, que la libertad que tenemos. Sí, siempre muy abierto. Muy abierto. Y bueno, y ahora mismo también, en la actualidad, ¿cómo ven este proceso de apertura, de apoyo, más que de apertura, de apoyo desde el gobierno, desde las instituciones, desde los centros del país, al apoyo hacia estos colectivos? A ver, yo quería, destacar que el Centro Nacional de Educación Sexual fue dirigido siempre durante muchos años por la labor de Vilma Espín, y hoy en día, está encabezando el centro, pues, su hija, Mariela Castro. Y en este congreso que tú has hecho referencia, por ejemplo, se recordó mucho la figura de Vilma Espín, y aquí podemos leer, por ejemplo, recordar un concepto fundamental expresado por ella en el año 1978, donde Vilma Espín citó: de todos nosotros es conocido que no hay esferas donde las costumbres y actitudes anacrónicas, donde los rezagos de doble moral, de discriminación y de prejuicio hayan hecho raíces tan profundas como en la intimidad de la sexualidad, y que es la esfera de la vida humana donde resulta más difícil erradicar estos factores subjetivos. El impulso sexual es algo inherente a todo ser humano, pero nosotros los humanos somos no solo seres biológicos, sino también y sobre todo seres sociales. En los seres humanos se manifiesta constantemente lo que nos aportó la educación, la cultura. No somos como los animales, vasallos del instinto. Debemos considerar el trabajo de educación sexual como una labor eminentemente política, ideológica, darle la importancia que tiene en el marco de la problemática general de nuestra sociedad. Es decir, que fue un concepto que ella en el año 1978, que ya se puede hablar de una época, ya después de 18 años de revolución,
que también creo no, en el libro de 100 años de 100 horas con 100 horas con Fidel de Ramonet, pues Fidel también hablaba, el tema que existía en Cuba era un problema mayormente de costumbre. Y yo siempre he hecho una referencia que a mí no se me olvida, por ejemplo, que de Eduardo Galeano también, que Eduardo Galeano decía que, por ejemplo, que en Cuba hacía referencia al racismo, pero en este caso el tema de la homosexualidad o la homofobia, como queramos llamar, Eduardo Galeano decía que en 50 o 40 años de revolución es imposible erradicar 500 años de colonización, es decir, que venimos arrastrando ya desde la colonización ese tipo de homofobia y de problemas sociales. Hay que reconocer que no es una cuestión de la homofobia, no solo ha existido en Cuba, sino que es una situación a nivel mundial, que es una problemática que ha existido en cualquier país. Y en Cuba se trabaja desde hace muchos años con ese tema. Y se vive, y se puede vivir en presencia socialmente, ese tipo de homofobia se vive más a nivel social, pero por un problema no sé, de desconocimiento, de ignorancia. En la actualidad todavía aquí se ve en algún programa o un debate que vi los días, hablaban de la homosexualidad como una enfermedad. Sí. Sí. Cuestión que se trabaja en cualquier taller o en cualquier taller que se está dando ahora en los centros escolares o hasta en los propios centros de trabajo. En lo que se insiste es que la homosexualidad no es una enfermedad, es una decisión que tiene la persona. Cada uno elige el gusto que quiera y elige amar a la persona que desea. Bueno, nos hemos centrado un poquito en la homofobia, pero bueno, el tema mujer, derechos sexuales y reproductivos. Sí. Podemos decir que la mujer cubana tiene plena capacidad para hacer válidos sus derechos sexuales y reproductivos. Para ello cuenta con amplios programas de educación sexual de edades muy tempranas y con el asesoramiento de diferentes centros de salud. La reproducción es decisión de la pareja o de la mujer. Sabemos que en Cuba existe un alto porcentaje de mujeres solteras, y ya que pueden decidir la cantidad de hijos o hijas que puedan tener y pueden contar con la orientación de un especialista en la consulta de planificación familiar. Hay que destacar eso. Exactamente. Yo siempre aprovecho y digo que cada 2 calles tenemos un médico para todas las personas que vivimos en nuestra... No sé cuántas personas podemos vivir, pero cada 2 calles tenemos un médico de familia. Y hay que destacar eso en cualquier sitio que estemos. Además, existen las consultas específicas de lo que se reconoce como planificación familiar, donde la pareja puede determinar cuándo quiere tener sus hijos, dónde lo puede tener, cómo lo puede tener. Además, hay una problemática a nivel mundial. Por tanto, Cuba no está exenta de ellas, que es lo referido al aborto. El aborto en Cuba es una práctica voluntaria, pero controlada, y partiendo siempre del principio ético de la medicina cubana. Hemos hablado de la homofobia. La homofobia es un fenómeno social mundial. Sí, por tanto, Cuba no va a estar exenta de ello. Es cierto, como ocurrió aquí en España, y vamos siempre a recordar que Cuba, colonia de España, por tanto, es algo un poquito arraigado. Pero existen muchas formas de contribuir a que este fenómeno social se erradique. Hemos hablado del Centro Nacional de Educación Sexual, que es una institución docente, investigativa y asistencial en el área de la sexualidad humana, que es lo que conocemos con las siglas de CNSEX. Ahora, para este respecto, lo fundamental es educar a la población en este sentido. Podemos decir que en Cuba existen grupos de activistas denominados Hombres por la Diversidad, donde se desarrollan múltiples actividades y proyectos. Existe la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sociedad, de la Sexualidad, SOCUMES.
Existe la revista Sexología y Sociedad, clubes de amigos y amigas, campañas por el respeto a la libre orientación sexual. Tenemos propuesto del 10 al 18 de mayo del 2012, con sede central en la ciudad de Cienfuegos, se desarrollará una jornada cubana contra la homofobia. Se ha hecho el desfile del orgullo gay, es decir, que se hacen múltiples actividades para ir erradicando y que la sociedad admita a estas personas de una orientación sexual que es igual que el heterosexual, que el bisexual. Yo sigo, bueno, un poco, no sé si hasta qué punto, cuando se hace referencia a la penalización o no, pero aquí también tenemos, por ejemplo, se hace referencia que hasta el Che, en los primeros años de la Revolución, en su ensayo sobre el hombre y el socialismo en Cuba, se refirió, por ejemplo, al fuerte choque que se produce al enfrentarse dos culturas, la retrógrada y la revolucionaria. Afirmaba, las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer un trabajo continuo para erradicarla. La nueva sociedad en formación tiene que competir duramente con el pasado. Es decir, que hasta el Che en esa época se veía este tipo de criterios y de conceptos a nivel social, pero no deja de ser un fenómeno, yo sigo insistiendo, más cultural que llevarlo a la línea política. Es que para mí... Yo quiero aportar un detalle y es también si caemos en penalización o no. En el año 1988, en Cuba, se celebró la primera intervención quirúrgica de cambio de sexo, pero luego por diferentes problemas y cuestiones, pues se paralizó y se ha vuelto a retomar en el 2007. Yo no recuerdo el autor, pero hay un libro que se llama Cuando Cristo se desnuda, que sería bueno leerlo. El que lo pueda obtener, pues que lo lea. No queremos traer en... Sí. Lo apuntamos. Sí, la apuntamos sí, para sí. tocar una tarde de radio y debatir un poco. Pero bueno, es interesante. Bueno, de todos modos, sobre todo para aclarar Sí. a algunas mentes que aún siguen en el pasado. No, el pasado, hoy en Cuba el fenómeno es muy diferente. Y de Cuba se sale lo que conviene que se sepa, por supuesto, para hacerle el juego a la política todo en el cubana, en contra de la política cubana. Y ahí es donde viene el mayor problema. Pero sé que desde mucho antes, porque yo recuerdo que era niña y conozco, porque era de mi pueblo, a un varón que se le hizo el cambio de sexo y tenía solo 14 años. Estoy hablando en los años casi 70 y tantos. Por eso ¿Ya? igual podemos... Pero ahora, existe la resolución ministerial de las operaciones de cambio de sexo desde el 2008. Se han realizado 15 operaciones. E incluso se prevé que personas de fuera de Cuba puedan ir a Cuba a realizar esas operaciones. Pues con esa esto, mira, reasignación de sexo. pues con esta información aprovechamos y animamos a todas las personas que nos escuchan y a los que no, también a que se interesen y conozcan un poco más el trabajo que se está realizando desde Cuba, desde el CNC y el apoyo a todos los colectivos LGTB. Y otro día pues hablaremos un poco más.